Me preguntáis qué libro recomendaría para este confinamiento. Pues yo, Raza y representación, de Bell Hooks. Es muy interesante porque habla eso de cómo representar a las personas negras en los medios de comunicación y las consecuencias que eso tiene, que es algo que suelo hacer yo también, ¿no? Aplicarlo en el Estado español, ¿no? Ver cómo se habla de africanos y afrodescendientes, de personas que parecen eternamente recién llegadas, de personas a las que se priva incluso la posibilidad de ser percibidas como personas, ¿no? Porque, bueno, pues al final hay muchísima deshumanización en cómo se cuenta a la gente, no hay quién es, no hay de dónde, se habla de subsaharia, ¿no? África subsahariana como un gran agujero en donde suceden un montonazo de calamidades, pero de cuál no se cuenta nada más, ¿no? Y aparte, África subsahariana está compuesta por un montonazo de países, decenas de países, más de 40 países, con realidades muy diversas, y la gente que viene, pues obviamente tiene una historia, una familia, etcétera, y esto no se suele contar. A partir de ahí, pues ya un montonazo de cosas, ¿no? Pero el punto de partida es ese, ¿no? Esa deshumanización y, y esa falta de trasladar quizá una realidad cambiante, diversa y demás. Os lo recomiendo mucho. Alguna certeza con respecto a la estrategia antirrumores, y es que está genial que exista, pero debe seguir existiendo, ¿no? Porque yo caigo en la cuenta de cómo la gente sigue incurriendo en los mismos errores, porque además son errores, ¿no? A la hora de difundir cierta información o de creerse cierta información. Creo que es interesante también cómo hay personas que se están quedando fuera del discurso del desmentido, ¿no? De los bulos. Entonces es complicado, me está pasando estar en el, ahora mismo no, porque estoy confinada, pero estar en la parada del autobús y escuchar a una mujer decir: pues mi hermano toda la vida trabajando, mi cuñada se ha quedado viuda y todas las ayudas son para las personas que acaban de llegar, que además es de 600 no sé qué, con no sé cuántos. Tengo amigas trabajadoras sociales a las que se lo dicen todos los días, y por más que ellas lo desmientan, es complicado llegar a la gente. También habría que pensar en qué vías son las más útiles para que la gente descubra o entienda según qué cosas, ¿no? Quizá pues campañas a través de YouTube no son las más adecuadas, quizás sí charlas aprovechando asociaciones vecinales preexistentes que hacen una labor interesante, ¿no? Y esto quizá me conecta un poco con la pregunta de después. ¿Alguna duda, cuestión abierta en relación a la estrategia antirrumores? Pues esa, ¿no? ¿Qué se puede hacer para llegar a todo el mundo? A aquellas personas que no quieren escuchar ciertos mensajes, ¿no? Porque normalmente, y de esto me doy cuenta también cuando doy charlas y demás, normalmente la gente a la que doy charlas sobre antirracismo o representación en los medios de comunicación suelen ser personas que ya están convencidas antes de ir de que hay algo que no está bien, ¿no? Entonces, claro, estás plantando sobre terreno que ya está abonado, en cierto modo. Lo interesante es ver cómo se puede llegar a esos otros espacios, ¿no? Pues institutos y demás. Yo he dado alguna charla en institutos del sur de Madrid, donde además ahora pues estamos cayendo en la cuenta de que ser malote, ser irreverente, o creerse políticamente incorrecto es defender ideas que son misóginas, que son homófobas, que son racistas y que son xenófobas, ¿no? Y aparte, pues yo creo que han funcionado muy bien ciertos agentes que a través de redes sociales, de YouTube, etcétera, están mandando mensajes sencillos y que calan estupendamente en una población joven que tiene ganas de ser rebelde y que lo está vehiculando, por desgracia, por ese lado, ¿no? Por ese camino. Entonces, pensar eso en estructuras preexistentes que puedan servir para visibilizar esos mensajes, quizá facilitarlos también, en fin, lo cual no significa que no se esté haciendo una labor fantástica, que por supuesto, ¿no? Pero pienso un poco en eso. Incluso ha pasado ahora con la COVID-19, ¿no? A veces me llegaban mensajes de mi madre y yo le decía: mamá, pero esto, ¿cómo te lo crees, no? Bueno, pues es que a lo mejor es importante pensar que quienes están enfrentándose o confrontando esos bulos piensen en que no todo el mundo tiene acceso a Internet, o se plantea que debe buscar otras fuentes
para desmentir aquello, y sobre todo que el altísimo nivel de información o cantidad de información provoca que estemos sobreinformados, y la sobreinformación no necesariamente va de la mano de la información, a veces se traduce en desinformación. Persona referente. Bueno, hace poco hice una entrevista que saldrá dentro de muy poquitos días en Afroféminas a una compañera, y ella decía que no le gustaba eso de las personas referentes, sino que era muy importante pensar en colectivos referentes, ¿no? Porque al final cualquier tipo de lucha, de trabajo por el cambio, funciona si se lleva a cabo, si se implementa de una manera colectiva. Entonces, ahora mismo pienso, por ejemplo, en todas las cajas de resistencia que se han creado para responder a aquellas personas que no van a poder disponer de ayudas en esta crisis sanitaria que ha traído de la mano una crisis económica y social. Pues todas las personas que desarrollaban actividades ligadas a economías informales, como cuidadoras, limpiadoras, venta ambulante, etcétera, ¿no? O personas que estaban en situación irregular y que ahora mismo se han quedado sin ingresos, sin absolutamente ningún ingreso. Entonces, esta gente se ha reunido y ha decidido, ha pensado qué podía hacer por el resto, ¿no? Entonces, me quedo con todas esas cajas de resistencia que se han puesto en marcha, me quedo con todas esas personas que han creado grupos de WhatsApp para ir a hacer la compra a quienes no pueden salir a la calle por una cuestión de vulnerabilidad, por edad, por movilidad, etcétera. Me quedo con todas aquellas personas que motu propio han decidido pues coser mascarillas o ver qué podían hacer con sus impresoras 3D. Me quedo con toda esa gente ahora, ¿no? Y bueno, y en adelante, porque creo que lo único bueno que quizás salga de esto es que se han reactivado formas vecinales que ya existían, porque no es que no existieran, sino que se han reactivado, se han creado otras nuevas. Se ha pensado en esa diferencia, en esas brechas de edad también, ¿no? Pues sí, se han creado grupos de WhatsApp, pero también se han puesto carteles en los portales para quien no tiene WhatsApp o no tiene móvil, etcétera, ¿no? Pues eso, que ojalá se mantengan todas estas formas recuperadas y nuevas, y nos relacionemos de otra manera y nos acordemos también, ¿no? Una pregunta que haría al o la siguiente formadora: ¿qué se puede seguir haciendo para llegar a quienes no están interesadas en cambiar aquello que se dice, ¿no? En cambiar esos rumores? Y nada, pues muchísimas gracias, mucha salud a todo el mundo, y ya queda menos.